Soy el doctor Carlos Enrique Mendoza, soy médico y cirujano, epidemiólogo, investigador asociado. Y hoy utilizaremos un espacio para conversar con usted en relación a que ya se terminaron los mitos. ¿Se acuerda usted cuando iniciaba la pandemia y que todo el mundo hablaba de que era una pandemia falsa, que no existía, que realmente no era un virus, sino era una bacteria, que nos lo habían impuesto para tener miedo en la población? Después con lo de la vacuna empezaron a salir mitos, en realidad que nos estaban poniendo un chip, etcétera. Las personas se pueden convencer de dos formas. Una es con una explicación que en su momento se dio, y la otra es en el transcurso del tiempo en el que sencillamente van identificando si era algo real o era algo falso. Ahora vamos a platicar de por qué tengo que vacunarme en tiempo de pandemia. Estas personas que empezaban a decir que la pandemia era falsa, trate de poner atención usted y véalo retrospectivamente en las fotos. Ellos hablaban que la pandemia era falsa, pero si usted ve y evalúa la foto, tienen mascarillas puestas. Entonces no se entiende en realidad qué era lo que estaban diciendo. Estas personas vienen y ponen no a la vacuna, no a la mascarilla, pero a la persona que tiene el rótulo se le olvidó quitarse la mascarilla de la mano, el otro pensó que quizás no iba a salir su mascarilla y así sucesivamente. Hay muchas personas que están hablando no a la mascarilla, pero la tienen. ¿Cuál será el objeto? Aún no lo entendemos. Hay médicos inclusive que hablaron en contra de la inmunización. Realmente yo no me explico, pues no encuentro una razón si estuvieron dentro de un centro hospitalario y vieron a personas y vimos casos de personas que no estaban inmunizadas. Pero en fin, tuvimos otro problema. Hubo líderes políticos muy malos que se burlaron de la pandemia y sin embargo estos líderes políticos están muy bien identificados, que son los países que más riesgo corrieron, los países que más mortalidad han tenido y los que realmente les costó un poco salir de la pandemia. Afortunadamente alguno de ellos tenía un poco más de dinero y de esta manera salieron. Increíblemente se sumó a noticias falsas constantes en el WhatsApp, en Facebook, en todos los medios de comunicación que confundían mucho más a la gente. La gente se preguntaba por qué habían salido las vacunas tan rápido y realmente no entendían de que evidentemente hubo una inyección de dinero, pero hubo otro factor muy importante. Estudios contemplan muchas fases, contemplan fases preclínicas y fases clínicas, y estos estudios deben de involucrar pacientes. Voy a poner un ejemplo. Cuando nosotros hacíamos estudios de leishmaniasis, por ejemplo, debíamos de localizar a 200 pacientes para conducirlos y para tenerles un control estricto. Y nos costaba mucho llegar a este número. Muchas veces nos tardábamos un año y medio para completar esta cantidad de pacientes y poderlos estudiar. ¿Qué pasa con la pandemia? En fase 3 evidentemente, todo el mundo estaba, o sea, había una gran cantidad de personas enfermas. Era mucho más fácil involucrarlos y que llenaran todos estos criterios de inclusión. Esa es una de las razones por las cuales los estudios avanzaron tan rápidamente. Esto es lo que significa una fase 3, ya que una fase 3 de un medicamento y un estudio necesitan por lo menos de tener un 50% de eficacia en relación a estos medicamentos y su utilización. Mire, yo lo invito al día de hoy a que piense si el enfoque político cambió. Los políticos, lamentablemente, la pandemia nos enseñó que no estábamos preparados y que no se había invertido en ningún país del mundo lo suficiente en salud y en prevención, por ejemplo, para algunas enfermedades. Nos vimos con problemas serios, nos vimos con saturación de hospitales, con poco personal, pero lamentablemente ahora nos damos cuenta nuevamente con estrategias políticas que se desligan de la parte clínica médica y entonces pareciera ser que no entendimos la lección. Y bueno, así tendremos que seguir. Ahora bien, cuéntenos usted, hágase la pregunta a usted mismo. ¿Quién no ha tenido familiares que ha presentado COVID-19? ¿Será entonces que la pandemia es falsa? ¿Quién de ustedes no ha tenido algún paciente o algún conocido que ha sido tratado en su casa de habitación padeciendo y con el riesgo de ponerse grave? ¿Quién de ustedes en este tiempo no ha perdido a un ser, a un familiar cercano, a un amigo, a un conocido? Yo creo que esto ya no es un mito. Usted ahora debe estar convencido que esto es real, que esto pasa. También póngase a pensar, ¿por qué las teorías de la comunicación en realidad a la pandemia han sido tan débiles en algunos países como los nuestros? Evidentemente, quizás no les interesa a los que nosotros estemos enterados de la vacuna, no les interesa traducir estos mensajes en todos los dialectos, porque si no, pues sí, la gente se va a vacunar y no las tenemos. Póngase a pensar en realidad si en crisis no es una gran oportunidad para algunos. Medítelo, esto no va a cambiar.
pero usted va a continuar engañándose porque la decisión está única y exclusivamente en sus manos. No toda la vida vamos a seguir de una manera virtual, no toda la vida vamos a poder seguir trabajando en nuestras casas. Usted necesita hacer trámites para su documento personal, para su pasaporte, para cualquier trámite. Usted deberá salir, lo cual significa que la vida continúa y usted va a tener contacto con el virus tarde o temprano. Puede tener el contacto ya inmunizado o deberá, cuando tenga el contacto, enfermarse y arriesgarse. El trabajo continúa. Usted necesita adquirir un bien monetario para seguir viviendo. Debe de salir a trabajar. Esto no hay marcha atrás. La vida social también continúa. Nosotros necesitamos ver a nuestros seres queridos, a nuestras madres, a nuestros abuelos, etcétera. El mundo va a continuar. La mutación de virus va a seguir. Nos vamos a acabar las letras del alfabeto griego porque las mutaciones son normales entre los virus. Pero lo que tenemos que hacer es tener una actitud positiva y eso sí, evaluar los riesgos y tratar de ver qué alternativas tenemos. Una de las alternativas que tenemos para detener una pandemia sería la inmunización, esa vacunación y continuar con esas medidas de bioseguridad. Una pandemia no se detiene con una única medida. Una pandemia se detiene con la estrategia de varias estrategias. Y una de ellas también es la localización de esos pacientes automáticos, el testeo constante. Pero esa es una variable que no está bajo su control, está bajo el control nuestro, la elaboración de medicamentos. Al usted estar inmunizado, va a obtener anticuerpos que van a permitir básicamente, recuerde cuando le hablábamos de que ese virus del SARS-CoV-2, que es el que produce la enfermedad, por medio de esa proteína S, que son estas manchitas como anaranjadas, es la proteína Spike, trata de acoplarse por una enzima convertidora de angiotensina a la célula y de esta manera penetrarla. Y ahí se rompe, saca su ARN y se multiplica. Lo que hacen los anticuerpos es que tratan de incorporarse a la proteína S y ya no tendrán un enlace. Esto es lo que estamos logrando entonces con inmunizarnos. Usted puede una inmunidad adquirida y puede adquirirla de dos maneras. Una es de una manera artificial, como son las vacunas. Y la otra es que usted podría llegar a enfermarse. El problema de enfermarse es que con los médicos, siempre que hablamos de COVID, pensamos inmediatamente en esa fórmula de 80, 15 y 5. ¿Qué significa? Significa que el 80% de los pacientes cursarán con un cuadro simple, una infección respiratoria superior leve, que podrá ser tratada en casa. Hay un 15% de los pacientes que podría complicarse y necesitar oxigenoterapia con un proveedor de salud, ya sea en un centro hospitalario o en su casa, si usted tiene a un médico que sepa de COVID y pueda conducirlo. Y existe un 5% que definitivamente necesitará ser entubado y probablemente una respiración artificial, pues con cuidados intensivos. Y recuerde que de estos pacientes, pues hay un alto porcentaje de probabilidad de muerte. Ahora bien, yo lo invito a que usted en esta oportunidad no sea egoísta. Quiero ponerle esta fotografía para decirle que usted tiene hijos, que usted no únicamente está decidiendo por usted. Yo creo que las personas esperan mucho de uno y a veces a uno se le olvida. Usted tiene mamá, tiene papá, tiene familiares, tiene seres queridos, tiene amigos que increíblemente usted es importante para la sociedad. Pero usted pareciera, en determinado momento me ha tocado hablar con personas que no quieren inmunizarse y pareciera ser interesantes. Para ellos se sienten que son muy interesantes porque no están pues en la misma línea de todos. Mire, lamentablemente he visto a varios de estos interesantes llegar a un intensivo. Por supuesto, no se los hablo, pero qué tristeza, porque tuvieron en sus manos el elegir si se vacunaban o no. Y la ventaja de vacunarse es que usted nunca va a llegar a una unidad de cuidados intensivos con cualquiera de las vacunas o va a morir. Da realmente tristeza ver a personas productivas, a personas jóvenes que no debían haber muerto por un capricho o sencillamente por sentirse interesantes. Yo le hago la pregunta ahora, pero no la responda. No trate de retractarse, sino que usted mismo contaste su pregunta y dígame si estuviera en un intensivo, si realmente no quisiera retroceder el tiempo y pensarlo nuevamente. La decisión está en sus manos. Evidentemente, riesgo cero no existe en medicina. Cualquier medicamento, cualquier vacuna, nosotros no vamos a mentirle. Cualquiera de estos medicamentos o vacunas tiene un riesgo.
Afortunadamente es riesgo-beneficio y tratamos de cuantificar que sea el menos riesgo posible para su vida. Pero se puede retroceder el tiempo. Piénselo usted, medítelo y tome su mejor decisión. Recuerde, el 99.5% de las defunciones que están ocurriendo por COVID-19 son en personas no inmunizadas. ¿Qué porcentaje quiere usted jugar en la vida? Analice su situación, piénselo, tómese un momento usted solo y piense en realidad cuál va a ser su mejor decisión. Esta es una enfermedad social. Una enfermedad social incluye que yo tome acciones para protegerme, para proteger a la sociedad. Si nosotros no alcanzamos un 70 o un 85% de esa inmunidad colectiva, no estaremos abordando la enfermedad. Debemos de tomar cartas en el asunto. Esto es una situación que necesitamos solidaridad. Evalúe sus riesgos y evalúe los beneficios. Evalúe en realidad y por favor, piense en un momento, ¿qué pasaría si yo me complicara? Tengo la situación, tengo los beneficios económicos, voy a tener el espacio suficiente para poder ser incluido en cualquier hospital. ¿Será que las personas que en ese momento me atiendan no habrá algo nosocomial en el hospital que vaya a perjudicar mi estado de salud? ¿Qué pensarían mis hijos si yo tengo la decisión ahorita de inmunizarme o no inmunizarme? Piénselo, porque puede llegar y va a llegar. Todas las personas de este planeta vamos a tener contacto con el virus, tarde o temprano. La decisión está en sus manos. Yo lo invito a que piense y yo le digo, yo me cuido. Si me cuido, cuido a los demás. Nadie puede querer a otra persona si no se quiere a él mismo. Piénselo, esta es su mejor oportunidad. Vacúnese y continúe con sus medidas de seguridad. Espero que haya impactado en usted. Si le gustó, trate de compartirlo con amigos, con familiares, y de esta forma todo el mundo estaremos informados y no tendremos por qué arrepentirnos algún día. Muchas gracias.